Buenos días, padres de familia. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias de comprensión lectora, pues estas juegan un papel importante en el desarrollo de los niños. Pero antes que nada, ¿saben qué es la comprensión lectora? Bueno, la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto el significado de las palabras como la comprensión del texto global. Es por ello que el uso de las estrategias como la comprensión lectora nos ayuda a entender la información que buscamos, interpretar los textos y así disfrutar de la misma. A continuación les mencionaremos las razones por las cuales es importante adquirir las estrategias de comprensión lectora. Para comenzar, las estrategias de comprensión lectora son flexibles, permiten analizar, evaluar la información, así como el mejoramiento de la atención de la memoria y del aprendizaje, que igualmente favorece la habilidad lingüística y de comunicación. Definición y taxonomía de las estrategias de comprensión lectora. Entonces podemos decir que las estrategias de comprensión lectora refieren a la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada en función de las metas y las características del texto. Cabe mencionar que las estrategias de aprendizaje se dividen en dos. Las primeras que veremos son las estrategias cognitivas, las cuales se utilizan para ayudar al alumno a conseguir un objetivo concreto, por ejemplo, la comprensión del texto. Un claro ejemplo de las estrategias cognitivas en cuanto a comprensión lectora es el modelo de las estrategias de Block y Priestley, quienes proponen que lo primero que se debe hacer es reconocer y comprender las palabras que no conozcamos, para poder lograr la interpretación de las frases y párrafos y así poder comprender en su totalidad el texto y que finalmente se pueda compartir y hacer uso del aprendido. Mientras que las estrategias metacognitivas se utilizan para asegurar que el objetivo sea alcanzado, por ejemplo, que el alumno logre interrogarse a sí mismo para evaluar el procedimiento del texto. A continuación se dará a conocer algunas recomendaciones de estrategias que pueden ser utilizadas antes, durante y después de la lectura. Comenzando por las estrategias metacognitivas antes de la lectura, en la que encontramos determinar el género discursivo, que es de gran ayuda, pues al conocer el tipo de género ayuda a que el niño pueda anticiparse al mensaje y pueda ser clasificados en narrativo, descriptivo o expositivo. Otra estrategia es determinar la finalidad de la lectura, ya que es de vital importancia que los niños sepan las razones por las que realizan la lectura y que comprendan el por qué voy a leer y qué finalidad tiene. La tercera estrategia que encontramos es activar los conocimientos previos, pues antes de iniciar la lectura se recomienda acudir a los conocimientos previos con el fin de anticipar el contenido de la lectura, realizar inferencias y predicciones, así como detectar el tipo de discurso y su finalidad. Pero ¿cómo podemos activar los conocimientos previos en los niños en relación con la lectura? Una opción puede ser conectar el título o el tema con el objetivo que queremos conseguir del texto. Y también es de gran ayuda realizar preguntas relacionadas tanto con el tema, con la estructura del tipo de texto que van a leer. Mientras tanto, los niños realizan diversas cuestiones, como puede ser: ¿qué conozco sobre el tema? ¿De qué tratará? ¿Qué entiendo por esta temática? Y hacer predicciones sobre contenido y generar preguntas, es decir, que el niño en este apartado reflexiona lo que ya sabe del texto y le ayuda a predecir información de la lectura presentada. Asimismo, es importante favorecer la elaboración de preguntas de las cuales les gustaría saber y obtener respuestas, pues estas son de gran ayuda para la comprensión lectora. Estrategias durante la lectura. Las estrategias utilizadas durante la lectura pretenden que el niño reconozca las distintas estructuras textuales y pueda construir una representación mental del texto escrito, así como supervisar el proceso lector. Es aquí donde el alumno podrá responder las preguntas planteadas y formular nuevas que pueden ser respondidas con ayuda del texto. También puede identificar las palabras que necesitan ser aclaradas, parafrasear, resumir y realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar sus predicciones. Identificar palabras que pueden ser aclaradas, pues la importancia de conocer los significados de las palabras al leer permite una mayor comprensión del texto.
Es por ello que es necesario que el alumno identifique las palabras que están fuera de su vocabulario para poder integrarlas. En el punto 2 tenemos releer, parafrasear y resumir. ¿Pero qué son? Releer es una estrategia de corrección que se usa cuando el lector reconoce que no existe una comprensión, mientras que el parafraseo es una estrategia para comprender la información complicada, que consiste en decir la información con sus propias palabras con el propósito de simplificarla, mientras que los resúmenes son una estrategia para comprender una gran cantidad de información, seleccionando y sintetizando la información. Representación visual. Las técnicas de visualización consisten en tratar de imaginar detalladamente el contenido del texto, formando imágenes mentales que pueden estar enriquecidas por los sonidos. También se suele considerar como estrategia de visualización las que se basan en dibujar el contenido del texto o representarlo. Esto ayuda a sintetizar la información en la memoria, establecer relaciones de ideas y conceptos, mejorar la memoria con el fin de facilitar el uso de la información. Pero, ¿cómo se hará la representación visual? A continuación se mencionarán los pasos esenciales de este proceso. Como primer paso, el docente realiza una actividad introductoria de reflexión en voz alta, donde los alumnos descubren lo que significa visualizar. Posteriormente, los estudiantes hacen uso de esta estrategia con una lectura corta. También se realizan actividades supervisadas por el profesorado para la práctica de las estrategias por grupos o de manera individual. Y finalmente se representan situaciones en las que los alumnos puedan reflexionar y autoevaluar el uso que hacen de esa estrategia lectora. Realizar inferencias. Las inferencias se usan para comprender lo que se lee más allá de lo que se dice en el texto. Para hacer inferencias se hace uso de la información explícita en el texto con la propia experiencia y los conocimientos previos del lector, que dan paso a la elaboración de conjeturas e hipótesis. Detectar información relevante. El alumno debe aprender a seleccionar la información relevante de un texto y descartar la información irrelevante. En este proceso permite relacionar palabras claves y construir una representación global del texto. Estrategias metacognitivas después de la lectura. Estas estrategias buscan facilitar y corregir errores de comprensión lectora y así poder elaborar una representación global y propia del texto. Revisión del proceso lector. En este punto los alumnos realizan una reflexión y evaluación sobre el nivel de comprensión logrado, en el que comprueben su grado de satisfacción con el propósito que establecieron desde un inicio. Construcción global de la representación mental. Finalidad expresiva. La representación mental permite que exista una comprensión lectora, ayuda a interpretar, decodificar y reflexionar lo que se ha aprendido de la lectura, relacionándolo con los conocimientos previos y así poder alcanzar un aprendizaje significativo para los niños. También facilita el proceso memorístico y ayuda a organizar la información y que finalmente se pueda comprobar la comprensión lectora y lo que se dificulta. La finalidad comunicativa se pretende que el alumno, con sus propias palabras, mencione lo que recuerda de la lectura y así pueda comparar y resolver sus dudas. Enseñanza de estrategias de aprendizaje en función a los estadios de desarrollo. Cabe aclarar que no se puede enseñar cualquier estrategia de comprensión lectora, pues estas deben atender a las capacidades y las necesidades que requieren los escolares conforme a los estadios de desarrollo. Por ejemplo, Israel ofrece algunas estrategias que pueden ser desarrolladas a través de la enseñanza en el nivel primaria, en el que se divide en dos apartados, para los primeros grados y los últimos grados. Dentro de los primeros grados propone enseñar estrategias como la activación del conocimiento previo y la visualización general del texto, identificar los términos o conceptos confusos, hacer preguntas y reflexionar. Y por último la evaluación, que es reflexionar sobre la perspectiva del autor. Y en los últimos años propone que las estrategias en relación entre el texto y el texto y el lector, realización de resúmenes y determinación de información relevante y finalmente entender cómo se puede hacer uso del conocimiento y evaluar su utilidad. Métodos instruccionales en las estrategias de comprensión lectora. El docente tiene un rol dinámico que se desglosa en tres fases. La primera es la instrucción directa, que es un método dirigido por el maestro, lo que significa que el docente se para frente al aula y presenta la información.
En segundo lugar, tenemos el de facilitar la responsabilidad compartida por medio de la práctica guiada y un andamiaje adecuado. El andamiaje implica que el profesor o las personas más capacitadas, en este caso ustedes como padres, modelen lo que se quiere que los niños aprendan, es decir, el concepto, la actividad o la habilidad. Para la construcción de su aprendizaje, una vez que el estudiante es capaz de hacerlo solo, esa ayuda es retirada, mientras que la práctica guiada consiste en orientar y guiar al estudiante en la realización de la tarea, en el que el docente monitorea el trabajo del alumno y lo guía de manera reflexiva, favoreciendo la toma de decisiones. En tercer lugar, el docente debe promover los procesos de participación y facilitación para que el alumno adquiera y asuma una mayor responsabilidad y desarrolle una autonomía en su aprendizaje, en el que pueda desarrollar un rol más activo. A continuación les presentaremos los programas institucionales para facilitar el uso de estrategias de comprensión lectora. En primer lugar tenemos el método Robinson y el PQ4R. Estos métodos ayudan a mejorar nuestra comprensión lectora, ayudando a asimilar de manera más rápida y clara los contenidos, facilitando así la retención de información y aumentando el rendimiento de estudio. La inspección es un proceso previo a la lectura en el que se lee el título y las primeras y últimas frases para activar el conocimiento previo y tener una idea general del texto. El cuestionamiento consiste en preguntas que el profesor realiza con el fin de que los alumnos puedan realizar predicciones de lo que trata el texto. Se lee con la intención de que los alumnos puedan responder las preguntas que se les van formulando y seleccionar las ideas principales. En el proceso de narración, el alumnado responde a las preguntas con sus propias palabras, mientras que el proceso de revisión se verifica el recuerdo de la información. Para reflexionar sobre un tema es conveniente realizar comparaciones, ejemplos, imágenes y establecer relaciones con otras informaciones mientras se lee. Lectura estrategia colaborativa. Su objetivo es facilitar a los estudiantes la adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas en tareas de comprensión lectora mediante grupos colaborativos que pueden ir de 4 a 5 integrantes. El programa se desarrolla con las siguientes estrategias. La vista previa, en la que se mira el material que se va a leer con el fin de crear interés y activar conocimientos previos y predecir lo que se va a aprender. El click-clack es una estrategia de autosupervisión en la que se separan los conceptos que se conocen y de los que no para comprender y tener aclaraciones. En tercer lugar tenemos obtener la idea, que es identificación de las ideas importantes de lo que se está leyendo. Y por último tenemos las conclusiones, donde los estudiantes elaboran sus conclusiones que permiten supervisar y evaluar el proceso y de comprensión. Enseñanza de la lectura orientada a los conceptos. Su idea central es facilitar estrategias para motivar y hacer uso de conocimiento previo con la finalidad de favorecer el compromiso de los estudiantes con la lectura. Para ello, el programa se fundamenta en 4 principios. El primero es la tematización conceptual e interdisciplinaria, en el que los estudiantes adquieren una base de conocimientos. En segundo lugar, tenemos la interacción con fenómenos del mundo físico, donde el estudiante pueda experimentar lo que leyó. En tercer lugar tenemos el autodireccionamiento, que se refiere a la participación del estudiante en la conducción y evaluación de su esfuerzo en el aprendizaje para ser capaces de comprender los diferentes tipos de texto. Y en cuarto lugar tenemos la colaboración, que son estrategias de agrupamiento con la intención de que los estudiantes puedan comunicarse de manera más efectiva. Relación pregunta-respuesta. Se divide en 2 categorías, en el texto y en mi cabeza. En el texto las preguntas son respondidas con información explícita del texto, mientras que en el segundo, en mi cabeza, las preguntas comprometen respuestas que ocurren con conexiones e inferencias o conocimientos previos o opiniones personales. Las estrategias informadas de aprendizaje, en donde los alumnos aprenden a planificar y construir el significado mientras realizan una comprensión y monitoreo de la enseñanza directa y el uso de la metáfora con una función mnemotécnica. El aprendizaje independiente de los estudiantes. El alumno hace conexiones con el conocimiento previo
y puede hacer verificaciones, resumir, visualizar o hacer uso de palabras claves para poder acceder al significado de las palabras y así poder releer. Esta se divide en fases, que es la enseñanza directa y el trabajo colaborativo. Evaluación de las estrategias en tareas de comprensión lectora. Deben de enfatizar las situaciones de aprendizaje, tomar en cuenta las opiniones de los alumnos, el desarrollo del niño y también las metas propuestas. Tenemos el pensamiento en voz alta, que es verbalizar el propio pensamiento, que ayuda a ir más allá de la comprensión y también autocontrolar cómo está comprendiendo, por lo que el reflexionar en voz alta mientras trata de comprender el texto ayuda a que el lector analice y comprenda el texto y exprese qué hace para entender lo que lee. También tenemos los cuestionarios, que su objetivo es recopilar información de los encuestados. En esta parte de la presentación vamos a hablar sobre la enseñanza de estrategias de comprensión lectoras. Primero, iniciaremos basándonos en ¿qué es una estrategia? Las estrategias pueden considerarse un conjunto de procedimientos o acciones ordenadas enfocados hacia la consecución de una meta u un objetivo común. Puede ser ya individual o grupal. Es muy característico de las mismas que no detalla un solo curso de acción. Se podría decir que es como manejar solo un aproximado de las cosas. Se tiene en cuenta su dirección y el final, pero no completamente su exactitud o su desarrollo. Entonces, las estrategias se pueden decir que son sospechas inteligentes. Aunque en muchas ocasiones pueden resultar ser riesgosas, con ellas se deberá acercar el camino más adecuado para lograr su objetivo inicial. Las estrategias tienen en común su utilidad para regular la actividad de las personas, todo para tener una mayor eficiencia en los tiempos de actuar. Y es aquí donde entra nuestra capacidad de pensamiento estratégico. ¿Por qué? Pues todo esto se basa con analizar y comprender las situaciones para tomar una decisión, para realizar la estrategia más eficiente. Su aplicación puede permitir seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones a conseguir para la meta que se propone. Entonces, ¿qué puede implicar una estrategia de comprensión lectora? Y es aquí donde nos vamos a detener un momento. ¿Por qué? En unos momentos antes estábamos hablando sobre que las estrategias son procedimientos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre procedimientos y estrategias? Es demasiado simple. Los procedimientos son pasos a seguir ya escritos para llegar a una conclusión o un resultado, y las estrategias son aquellas con las cuales tenemos la libertad de modificar estos procedimientos para ver cuál es la forma más concreta y eficaz para cumplir el objetivo deseado. Entonces, las estrategias de comprensión lectora afirman la presencia de objetivos a cumplir, una planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y su posible cambio. Toma en cuenta muchos escenarios posibles y los diferentes cambios al contexto, al ambiente, y es lo que ha hecho rentable para su aplicación en la lectura. Teniendo en cuenta esto, las estrategias de lectura se podrían decir que son procedimientos, y los procedimientos son contenidos de enseñanza. Hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos, y pues estas no maduran, ni se desarrollan, ni emerjan, ni aparecen. Y es aquí donde puedo decir que se muestran dos caminos: o se enseñan o no se enseñan, se aprenden o no se aprenden, pero todo ello nos muestra que se debe de tener una construcción de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas, y es aquí donde entra el aprendizaje significativo. Y es un punto en el cual es muy importante y quisiera resaltar estas dos palabras, porque no es solo aprender por aprender, sino aprender para aplicar. Va más allá de fomentar la competencia entre los lectores. Teniendo en cuenta lo visto, si tomamos como ejemplo los procedimientos y estrategias, se puede poner en un caso hipotético que si se tiene que hacer, no sé,
4 cosas como ir al súper, pasar por, no sé, el hijo a la escuela, preparar comida y pasear la mascota. Con los procedimientos no importa el orden en el que se haga, en los que se hagan las cosas, pero mientras se cumplan o mientras se llegue al objetivo, todo está bien. Sin cambio, con las estrategias se busca que tomar en cuenta múltiples cosas, como las distancias entre lugares, no pasar el mismo lugar 2, 3 veces, si se tiene que ir uno caminando, si tiene un auto propio, moto, o si se tiene que ir en autobús, se toma en cuenta mucho la hora y el tiempo de distancia que hay, y entre muchas otras más. Todo esto para hacer una ruta competente con la que no se malgaste ni energía ni tiempo. Y es aquí donde puede entrar un punto también muy importante. Es en este momento donde entra el papel de las estrategias de lectura. Aquí se va a lograr o se tiene como objetivo que el alumno permita la planificación de la tarea general de lectura y así haga su propia motivación y disponibilidad ante ella. Con ella va a facilitar la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee. También se puede mencionar que es una gran oportunidad de comprobar la toma de decisiones que se tiene, pues se debe de adecuar en función a los objetivos que se persiguen. Todo esto desde una perspectiva cognitivista y constructivista. En la lectura nos hablan sobre la descodificación y comprensión como un producto de 3 condiciones. La primera, da la claridad y coherencia del contenido de los textos, es decir, que el alumno lee con respectivas reglas gramaticales. No es lo mismo decir hay, ahí o hay. A su vez, no se salta ningún renglón o palabra escrita. 2. Del grado del conocimiento previo del lector, que sea pertinente para el contenido del texto. En este punto número 2, se podría decir que no solo se puede correr sin antes trotar. Para todo tema se tiene que tener un antecedente sobre él mismo. Y como punto número 3, nos habla sobre las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que se lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación para el texto y que el lector sea consciente de lo que entiende y de lo que no. Nosotros, en muchas ocasiones, llegamos a utilizar estrategias de manera inconsciente cuando surge algún problema en la lectura. De forma automáticamente, damos cierta atención adicional y a la mayoría de las veces realizamos determinadas acciones. Algunas de ellas serán capaces de reconocerlo, porque lo habrás hecho en algún momento, como detener tu lectura y volver a empezar desde el punto que no entendiste. También, una de las estrategias es leerlo en voz alta, entre alguien más. Nosotros mismos somos los encargados de enseñar a los niños poseer amplios repertorios de estrategias, y no solo en cantidad, sino que sepan utilizar estas estrategias para poder adecuarla a la comprensión del texto. Con ello, en enseñar estrategias de comprensión, contribuimos a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. De lo que puedo rescatar de la lectura es el autor Bauman, el cual en su apartado La enseñanza de estrategias de comprensión lectora nos habla sobre el método de enseñanza directa de la comprensión lectora, el cual divide este método en 5 etapas enfocados directamente hacia la comprensión lectora. La primera, que es la introducción, se les explica a los alumnos los objetivos de los que van a lograr y en qué van a ser útiles para la lectura. Por contextualizarlo, sería como cuando el profesor encarga un resumen, haciendo ese el objetivo a llegar, y además menciona que servirá como repaso para un examen próximo. Con eso realza su utilidad. El segundo punto lo pone el ejemplo, y como continuación de la introducción, en este apartado se ejemplifica la estrategia que se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo que van a aprender. Continuando con el hipotético resumen, aquí el profesor puede mencionar alguna frase que venga en la lectura, el cual servirá en dicho resumen, ejemplificando qué rumbo pueden tomar para llegar al objetivo.
En el tercero, nos habla sobre la enseñanza directa, y es aquí donde el profesor muestra, explica y describe la habilidad de la que se trata, dirigiendo la actividad. En este apartado es donde puede explicarse como, por ejemplo, cuando el maestro toma el libro y subraya él mismo o en el pizarrón ciertos temas que deben tocar en el resumen, explicando a grandes rasgos de qué se trata y teniendo en cuenta lo útil para el examen o alguna prueba que se va a llevar a cabo. Los alumnos responden a las preguntas y elaboran la comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. Aquí lo dirige, y más cuando se da una retroalimentación de lo que se aprende. Se hacen ciertas preguntas y es el maestro el que tiene la obligación de corregir si están mal o felicitar por sus trabajos. En el cuarto punto se habla sobre la aplicación dirigida por el profesor. Y continuando con el ejemplo, los alumnos deben de poner en práctica la habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. Apenas en mis prácticas se nos dio un tema de monografías, que es de español, y anexamos la materia de historia, que se tenía el tema de ciudades prehispánicas de Mesoamérica. En este proyecto el tema se describió, o lo describí y expliqué cómo se hace una monografía, ejemplificando con material de apoyo y preguntando sobre sus dudas. Y es aquí donde me doy cuenta si tienen a hacer sus borradores. En sus borradores es donde puedo hacer cómo van avanzando sobre este punto 4. Sin querer los alumnos ponían sus habilidades, pero siempre pensando en mí, porque yo daba esa observación para que ellos lograran el objetivo común. Entonces, como tal, ellos hacían por su lado toda esta investigación y todo este parte del trabajo, pero siempre yo ponía bajo mi tutela, mejor dicho. El punto número 5 es la práctica individual, y es aquí donde el alumno debe utilizar independientemente la habilidad con material de apoyo nuevo. Y es aquí, se puede decir que el alumno es donde ya prácticamente se independiza del maestro y de las estrategias dadas. Ya el niño ocupa las estrategias adecuadas para cada situación y para que vea conveniente. Simplemente siempre teniendo en claro como su objetivo y a lo que quiere llegar, y todo es construido desde una óptica constructivista. Este modelo ofrece una propuesta rigurosa y sistemática para la enseñanza. Como todas las propuestas, es necesario adecuar a cada contexto concreto con flexibilidad. Entonces, debemos tener en cuenta que su uso contextualizado se apoya en una conceptualización sobre lo que se supone el aprendizaje del alumno, y en un modelo claro y global sobre la lectura y lo que implica la comprensión lectora. Si se cumplen todas estas aportaciones, su enseñanza y aprendizaje alcanzará todo su potencial. Es un método de instrucción directa y reposa en un paradigma de investigación educativo que recibe el nombre de proceso-producto. La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. La estrategia tiene en común, como todos los demás procedimientos, su utilidad para regular la actividad de las personas, es decir, nuestra capacidad de pensamiento estratégico, que aunque no funciona como receta para ordenar la acción, sí posibilita avanzar en su curso en función de criterios de eficiencia. Se nos muestra como un enfoque basado en la participación conjunta, aunque con responsabilidades diversas entre profesor y alumno. Tiene como finalidad de que éste devenga autónoma y competente en la lectura. Y bueno, ahora voy a comentar sobre una frase que se me hizo muy buena, el cual es: enseñar a leer no es tarea fácil, ni tampoco lo parece aprender a leer. Esta frase, como ya antes lo dije, lo retomo del libro, y se me hace algo que a simple vista es normal para cualquiera, puede ser, pero para nosotros que estamos en esa transición en el cual de alumno a maestro, que en nuestras prácticas somos los maestros
y después volver a ser alumnos en nuestra escuela, nos da un significado mucho más allá de simples letras o palabras. Pues yo mismo entiendo el significado de frustración al no aprender algo que me dijo tal vez un profesor, o igual he tenido el sentimiento de insatisfacción cuando el tema que enseño tal vez no ha quedado claro, y pues busco más y más maneras de enseñar. Y con esto quiero concluir: no debemos dejar de seguir esforzándonos por aprender, ni como alumno ni como maestro.